Buenas tardes, alumnos y alumnas. El tema que nos corresponde abordar estas semanas lleva por título Configuración del territorio nacional. Y tiene relación con los procesos involucrados con la definición de los límites territoriales que actualmente posee nuestro país. A continuación, tenemos dos mapas, ¿cierto?, que muestran un poco los cambios territoriales que ha enfrentado, ¿cierto?, nuestro país. En el primer mapa podemos ver cuáles eran los territorios que tenía Chile alrededor de los años 1830 al 1860. Y en el segundo mapa, ¿cierto?, ya podemos visualizar cuál es el territorio que Chile posee actualmente. Como les comentaba, ¿cierto?, han sucedido varios cambios. Chile ha añadido o incorporado nuevos territorios y también ha ido perdiendo territorios para llegar a definir los límites que tiene, ¿cierto?, actualmente. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir del año 1860 en adelante, se llevó un proceso de definición de fronteras de nuestro país. Y como les comentaba, esto implicó añadir algunos territorios y perder otros. La incorporación de territorio a nuestro país se ha desarrollado a través de tres mecanismos diferentes. Chile ha incorporado territorios como resultado de guerras, también a través de procesos de colonización y por negociación. Mecanismos de incorporación que tienen que ver con el tema de la guerra. Son territorios, como dice ahí, que han sido obtenidos como resultado de algún conflicto armado, ¿ya? O sea, al enfrentarse Chile a guerra con otros países o incluso guerras dentro del mismo territorio, como consecuencia de eso, Chile obtuvo algunos territorios que posee actualmente. Por colonización. Aparece ahí que tiene relación con la movilización e instalación de personas para que ocupen ese territorio. En este caso, nuestro país desarrolló políticas de inmigración que tiene que ver con que muchas veces para poder ocupar un territorio que hasta entonces se encontraba de alguna manera deshabitado y que aún no había sido incorporado a nuestro país, se mandó traer, por decirlo así, extranjeros, o sea, vinieron personas extranjeras provenientes principalmente de Europa a vivir a esos territorios y así quedarse a vivir ahí, ocuparlos y de esa manera poder incorporarlos a nuestro país. Y por negociación, como dice ahí, implica llegar a un acuerdo para incorporar este territorio. O sea, en el fondo se conversa, se dialoga con las personas que forman parte de ese territorio para tratar de que voluntariamente esas personas tomen la decisión de incorporarse a nuestro país. Procesos de incorporación de territorio. Aquí tenemos varios procesos, ¿cierto?, de incorporación. En primer lugar, la colonización de lo que es el sector de Valdivia y el sur. Aquí se desarrolló una política migratoria que quiere decir que se trajo a europeos
a que habitaran esta zona de Valdivia y el sur y así ocuparan estos territorios para poder incorporarlos al país. En el caso de la zona austral sucedió lo mismo. También se decidió traer personas de Europa para que ocuparan y vivieran en esos territorios. Y además se tomó posesión de este sector a través de la instalación de un fuerte. Otro proceso de incorporación tiene que ver con la ocupación de la Araucanía. El Estado chileno decidió ocupar estas tierras que pertenecían a los mapuches y esto derivó finalmente en un conflicto bélico que enfrentó al Estado con los mapuches para obtener el control de estas tierras. El siguiente proceso es la Guerra del Pacífico, que consistió en un conflicto armado que involucró a Chile, Perú y Bolivia. Y este conflicto fue motivado por intereses económicos vinculados al control del salitre y también del guano, que eran dos elementos bastante cotizados durante este periodo. Y finalmente tenemos la incorporación de Rapa Nui. Rapa Nui fue descubierta, por decirlo así, por casualidad y se consideró que podía ser ventajoso tener el control de este territorio. Por lo tanto, se iniciaron negociaciones entre los habitantes de Rapa Nui y representantes del Estado de Chile para negociar esta incorporación y que de esa manera ellos de alguna manera accedieran de manera voluntaria y se incorporaran a nuestro país. Pero también tenemos procesos que implicaron perder algunos de nuestros territorios. En este caso, el territorio que Chile va a perder es el sector de la Patagonia. Y esto se va a producir porque Argentina va a empezar a reclamar este territorio, para ellos. Pero en ese momento, cuando Argentina eleva esta reclamación, Chile estaba peleando en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, no podía iniciar un nuevo conflicto con Argentina y decide finalmente ceder este territorio a Argentina. Decide entregárselo para así no iniciar un nuevo conflicto. Y por ende, termina perdiendo, ¿cierto?, este sector. En el siguiente mapa podemos visualizar los diferentes territorios que Chile perdió y ganó a través de estos diferentes, ¿cierto?, procesos. En este caso tenemos que, como resultado de la Guerra del Pacífico, Chile incorpora el territorio correspondiente a todo lo que sería en el fondo la zona norte de nuestro país. ¿Cierto? Voy a incorporar esta parte que aquí está destacada de color naranjo. En relación a la incorporación de Isla de Pascua o Rapa Nui, obviamente, ¿cierto? Isla de Pascua, que aparece aquí de color rojito. La ocupación de la Araucanía va a permitir ocupar este sector, que es la Araucanía, que correspondía al sector ocupado por los mapuches. La colonización de Valdivia y el sur va a permitir integrar el territorio correspondiente básicamente a la zona sur, al igual que la incorporación de la zona austral, que va a permitir, ¿cierto?, obtener la zona, ¿cierto?, austral, y el territorio que Chile va a perder es este, que corresponde a la Patagonia, que aparece aquí con líneas, y que va a ser cedido, ¿cierto?, a Argentina y por ende actualmente forma parte de ese país.
Vamos a ver un poco más en detalle dos de estos procesos. El primero de ellos es la ocupación de la Araucanía y el segundo la Guerra del Pacífico. La ocupación de la Araucanía va a surgir debido al interés del Estado por incorporar estas tierras que, como ya mencioné, originalmente pertenecían a los mapuches. Y este interés va a estar a la vez motivado por tres puntos bastante importantes. Primero, el aumento de la población y la demanda de trigo, lo que obligaba a disponer de más territorio para cultivar y más espacio para que las personas pudieran vivir. Por otra parte, se consideraba que el dominio que los mapuches tenían sobre esta zona era visto de alguna manera como una amenaza para el Estado chileno en la época. Y por otra parte, existía una creencia en la cual los mapuches eran vistos como personas salvajes, sin cultura, sin civilización, y por lo tanto se creía que los mapuches tenían que ser civilizados, domesticados, enseñarles lo que ellos no sabían, etc. Se va a iniciar, por lo tanto, un plan para ocupar e integrar esta zona, y esta misión va a ser encomendada al general Cornelio Saavedra y se va a llevar a cabo principalmente a través de instalación de fuertes militares, que son los dibujitos que nosotros podemos ver aquí en el mapa, y el desplazamiento de la línea de frontera, que es que la frontera, ¿cierto?, que va a definir, que va a limitar el territorio mapuche, se va a ir corriendo progresivamente para así ir reduciendo el espacio que estos ocupaban. Ahora, este proceso va a implicar que se va a desarrollar una guerra entre los mapuches y el Estado, porque obviamente los mapuches van a tratar de defender su espacio y sus tierras y no van a querer entregarlas así como así al Estado chileno. Finalmente, el Estado va a lograr ocupar estos territorios y esto va a tener como consecuencia asuntos importantes para nuestro país y para ellos. Bueno, finalmente, como dije, Chile va a incorporar el territorio de la Araucanía, va a traer a algunos chilenos y extranjeros para que vivan en esos territorios que eran mapuches. Muchas de estas tierras, además mencionar que fueron quitadas a la fuerza o vendidas a precios bastante bajos, y para los mapuches esto va a significar la muerte de muchos de ellos en este conflicto, ¿cierto? Y la reducción considerable del territorio que ellos ocupaban. Y aquí tenemos un mapa que muestra, ¿cierto?, ahí en colores, cuál era el territorio, por ejemplo, que ellos tenían en 1540 y cuál es el territorio que ellos tienen. La última fecha que aparece ahí es el año 2003 y cada vez eso se ha ido reduciendo aún más. Y de aquí vienen un poco, ¿cierto?, las reclamaciones actuales que nosotros vemos que han realizado los mapuches en relación a sus tierras, ya tienen origen en este conflicto, porque es aquí donde ellos van a perder, ¿cierto?, la gran parte de sus territorios, y con esto tiene que ver, ¿cierto?, las distintas reclamaciones que ellos han venido realizando. Y el segundo conflicto es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que involucró a Chile contra Perú y Bolivia. Los territorios de Perú y Bolivia eran focos de explotación de salitre y de guano, que eran minerales que tenían un alto valor en la época, y Chile tenía empresas en estos territorios. Pero el punto era que para poder tener estas empresas, como estos territorios eran de Perú y Bolivia, Chile tenía que pagar un impuesto,
que era una especie como de arriendo que Chile pagaba para poder mantener estas empresas funcionando y poder explotar salitre. Supuestamente había un acuerdo que determinaba que por una cierta cantidad de años el valor de este impuesto o de esta especie de arriendo pagado por Chile se iba a mantener. Pero Bolivia decidió subir el precio del impuesto que cobraba Chile por la explotación del salitre y por mantener esta empresa en sus territorios, y esto finalmente va a dar origen al conflicto, porque Chile no va a aceptar esto y aquí, ¿cierto?, se va a iniciar todo. Bueno, este conflicto se desarrolló a través de batallas que se libraron en tierra y otras batallas desarrolladas por mar. Entre todas estas batallas de la Guerra del Pacífico, que fue un conflicto que duró 4 años, la más reconocida es el famoso combate naval de Iquique, ¿cierto?, que todos conocemos. Bueno, este combate es uno de los tantos que formaron parte de esta Guerra del Pacífico. También mencionar que si bien inicialmente este conflicto involucró a Chile y Bolivia, ¿por qué se va a ver involucrado Perú? Bueno, porque Perú tenía un tratado secreto con Bolivia, un tratado de amistad, que decía que en caso de que un país atacara a Bolivia, Perú lo iba a ayudar. Algo así como si te metes con mi amigo, te metes conmigo. Entonces, por eso es que Perú va a entrar finalmente a este conflicto. Consecuencias. Bueno, para empezar, esta guerra resulta vencedor Chile, ¿ya? Y como resultado principal, Chile incorpora todos los territorios de la zona norte, que en el mapa los podemos ver de color amarillo. Territorios que pertenecían a Perú, ¿cierto? Y territorios que pertenecían a Bolivia. En el mapa más pequeño, los territorios que aparecen de color rosado correspondían a Perú, y el que está ahí de color moradito, Antofagasta, pertenecía originalmente a Bolivia. Y con esto también, como en esos territorios, ¿cierto?, estaba el salitre y el guano, Chile va a quedar con el control de estos minerales. De aquí deriva también todo el tema de las reclamaciones por salida, ¿cierto?, al mar, porque resulta que Bolivia en este caso, al perder este territorio de la zona norte, pierde la salida al mar que tenía. Por lo tanto, muchas de las reclamaciones y de los conflictos actuales que Chile tiene con Perú y con Bolivia también están asociados a este tema que es la famosa, ¿cierto?, Guerra del Pacífico. ¿Ya? Bueno, con esto daríamos nosotros por finalizado ya el tema de la conformación del territorio, ¿cierto?, nacional y todos los procesos que esto ha implicado.